querían irse. Ellos querían estar pegados al cuidado de esa persona que había tenido. Exactamente eso es lo que hizo Dios con nosotros. Exactamente eso fue lo que Dios hizo cuando nosotros éramos esas ovejitas que estábamos perdidas. Algunas quebradas, golpeadas, destrozadas, ¿verdad? Y ese pastor es tan maravilloso, iglesia, que ese pastor dio una entrega total por una humanidad que estaba perdida. Una entrega total de amor y compasión, porque dice que las ovejas nos comparan al ser humano con esos animalitos. Y quizás nosotros somos cortos de vista también, ¿verdad? Decía que las ovejas son torpes, nosotros, no sé, ¿verdad? Usted considérese, pero decía que las ovejas son torpes porque ellas, por más, ¿verdad? Que el pastor quería alarlas con su callado, ellas siempre buscaban. Pero sabe, una de las cosas maravillosas que Dios dejó es a un pastor, y de ese pastor es que venimos a hablar esta tarde a este lugar. De ese pastor que decía Jocelyn, con la dinámica que ella hacía, al tener una relación con ese pastor podemos identificar su voz, podemos saber quién es Dios. Pero vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Bien, vamos a leer. Ya lo tenemos todos. Dice su palabra. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Entrará y salvará y hallará pastos. El ladrón no viene sino para matar, sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice el 11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Es maravilloso darnos cuenta que contamos con un ser tan especial que está lleno de amor y compasión hasta el día de ahora por la humanidad. Quizás nosotros aquí no hay amigos, pero sí tenemos dos princesas, ¿verdad? Que han venido a escuchar la palabra de Dios. Y deseáramos que muchas más personas pudieran darse cuenta quién es Jesús en realidad. ¿Quién es ese pastor del cual nos habla la Biblia? Un pastor que es tanto su compasión por aquellas multitudes que estaban descarriadas sin Dios, sin esperanza. Pero sabe, en el Antiguo Testamento se habla mucho del pastor. ¿Quién era ese pastor? Se habla de ese pastor que venía allá en el libro de, yo estaba leyendo que desde Génesis se empieza a hablar quién era ese pastor. Se habla, ¿verdad? Ya está hablando que en Ezequiel, bueno, varias partes del Antiguo Testamento se habla de un pastor. Y ese pastor es el que trae salvación y esperanza a un mundo que está perdido, a un mundo que necesita tanto de Dios. Y nosotros podemos decir, pero aquí todos somos cristianos, aquí todos conocemos de Dios, pero muchas veces aún nosotros necesitamos conocer en realidad a nuestro Dios. Y yo le decía, ¿por qué quizás nos cuesta tanto? Y mientras meditaba, mi corazón se quebrantaba porque decía, Señor, hay veces nosotros no alcanzamos a comprender la magnitud de tu amor. Quizás a veces nosotros no alcanzamos a entender cuán indignos somos de que el Señor nos haya puesto en lugares especiales cuando no merecíamos nada de Él. Pero Él dejó todo por venir a este mundo, por venir a poner su vida por nosotros. Y es hermoso. Fíjense que cuando ese pastor, en Ezequiel capítulo 34, si gusta lo leemos. En Ezequiel capítulo 34 ha dicho Jehová el Señor,
he aquí, dice, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Dice el 12, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidos el día nublado y el día de la oscuridad. Dice el 13, yo las sacaré de los pueblos y las juntaré, dice, de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en el monte de Israel, por las riberas de todos los lugares habitados del país. Jesús, nuestro Salvador, estaba hablando y le recordaba, porque el pueblo de Israel, había líderes religiosos en el pueblo de Israel, de los cuales el mandato de ellos era cuidar a ese pueblo de Israel. Pero sabe que los grandes líderes, cuando veían que las ovejas estaban dañadas, no hacían nada por ellos. Ellos buscaban su propio bienestar. Esa era la característica del ser humano, de aquellos pastores buscaban su propio bienestar. Por eso, en el capítulo que leímos, en el versículo creo que es veamos San Juan, el versículo que leímos dice que decía él, todos los que vinieron antes de mí, en el versículo 8, dice, ladrones y salteadores son. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo, los que vinieron antes de mí, ellos eran ladrones y salteadores? Se estaba refiriendo a esos líderes religiosos, que ellos podían ver la necesidad de su pueblo, pero nunca estaban dispuestos a decir, yo voy a hacer algo por este pueblo. Al punto que cuando ellos vieron que Jesús llegó, cuando vieron que Jesús venía, ese Salvador, y el Señor empezó a hacer milagros, empezó a sanar paralíticos, a darle vista a los ciegos, a salvar a la prostituta, todo eso. Ellos se molestaron tanto que decían, ¿y quién es este Jesús? Que se dice llamar el buen pastor, si está con los pecadores, está con aquellos, mírenlo, ¿cómo es posible? Pero ¿sabe por qué? Porque el ser humano, su mente y su corazón siempre quizás van a ver el bienestar de ellos. Nunca se va a ver el bienestar de los demás. Y creo que los que somos hijos de Dios, creo que hasta que conocemos al Salvador de nuestra vida, nos ponemos a pensar qué puedo hacer yo por aquel que no conoce al Señor. Y allá estaba Jesús y estaban los líderes y decían, ¿quién es este? Pero Jesús le estaba diciendo en Ezequiel, yo voy a venir a esta tierra, yo voy a ir en busca de aquellos que están descarriados, yo voy a ir en busca de aquellos que están en la tierra de Israel, estaban regados su pueblo. Pero había una promesa, que Él venía al mundo. Él venía al mundo, venía a salvar, había un compromiso con su Padre, del cual decía, yo voy a ir al mundo, porque allá están multitudes que necesitan de mí, necesitan un Salvador, y ese Salvador no había nadie que pudiera salvar a esta humanidad, porque ese Salvador, su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Él es el único que puede venir a salvar al mundo. De ahí no hay nadie más. Por eso él decía, yo voy a ir. Y ahí vemos cuando Jesús viene a esta tierra. Dice que los que antes de él vinieron eran ladrones y salteadores, porque no miraban el bienestar de su pueblo, solo su propio bienestar. Pero cuando nosotros nos damos cuenta quién es nuestro papá, ¿verdad? ¿Quién es nuestro padre? Porque a pesar que le fallemos, a pesar de que esté sucediendo cosas alrededor, Él se mantiene fiel como padre a sus ovejas. Y esas ovejas somos usted y yo. Y en nuestro corazón debe de estar agradecido, ¿verdad? Porque el Señor nos ha visto, puso su mirada en nosotros. Él se dio cuenta quiénes éramos. Éramos personas vulnerables, estábamos expuestas, íbamos a una eternidad, ¿verdad? De tristeza, de dolor. Íbamos directo, separados de Él.
yo voy a ir. Yo voy a ir y voy a ir a decir, por eso dice en San Lucas, capítulo, busquemos San Lucas, que necesita de él. Dice, veámoslo desde el 1, dice, y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oír. Los fariseos y los escribas, lo que le estaba diciendo, murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros que teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Él les estaba diciendo a los escribas y a los fariseos, porque ellos empezaban a murmurar, miren a ese Jesús que se dice llamar el buen pastor, es que ese nombre no les cabía a ellos, ¿verdad? Porque ellos se creían los buenos pastores. Esa religiosidad que ellos tenían, se creían que eran los buenos pastores, pero decían, ¿quién es ese? Mira cómo come, ¿y sabe por qué? Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros éramos esas personas. Como uno desea que las personas alrededor puedan darse cuenta que cuando para el ser humano no hay esperanza, Jesucristo es la esperanza de vida para la humanidad. Jesucristo es el único que puede salvar nuestras almas. Es el único que estuvo dispuesto a pagar el precio por cada uno de nosotros. Y él les decía, ¿qué hombre? ¿Qué de ustedes que son esos líderes? Si su oveja, si les pasa algo, no dejas las 99 y va por una. Y quizás por una podemos estar nosotros aquí, por esas dos princesas que usted mira. Decimos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pero démonos cuenta que en sus corazoncitos puede quedar esa palabra del Señor, porque su palabra no regresa vacía. Su palabra hace el efecto que Él desea que se haga. Y podemos decir, ¿y cuántas? Si todos somos salvos. Puede ser que sí, pero quizás hay alguno, una sola que necesite. El Señor le dice, ¿quién de ustedes no hace eso? Porque va a sacar ganancia, ¿verdad? Porque le va a convenir a los fariseos y los hipócritas, ¿verdad? Que ellos sabían que si esa oveja la salvaban, pues podía ser que le diera algo, pero si no le daba nada y la dejaban. Pero sabe que Jesús no espera nada a cambio de nosotros. Él lo único que desea es salvar nuestras almas. Y nosotros, por agradecimiento a lo que Él ha hecho, es que estamos en este lugar. Nosotros, por agradecimiento al inmenso amor de ese Dios maravilloso que le dijo a su Hijo, ve al mundo, se está descarriando, mira cuántos necesitan de mí. Y Él le dijo, por una oveja que sea, yo voy a ir. Y si todos los que estuvieran aquí dijéramos no necesitamos de Dios, pero hay una que dice yo necesito, Jesús siempre hubiera muerto por esa única oveja, porque a Él le interesa. Nosotros no somos un número, iglesia, nosotros somos parte de su vida, parte de su vida, porque muchas veces decimos es un número más, no es un número más. Por eso que Él dice que cuando Él la encuentra hay gozo en su corazón. Y si hay gozo en el reino de los cielos, imagínense nosotros cómo nos deberíamos de sentir, ¿verdad? Me encantaba el día de ayer ver a los jóvenes cómo andaban ellos predicando, dando su tacita, su vasito de café, su pancito, ¿verdad? La hermana Margarita como la mujer adulta ahí al frente, ¿verdad? Echándolas, pero ¿sabe? Me llamó la atención un joven que ustedes lo ven ahí, pero saben que él paró una moto y empezó a hablar con él. Lo pueden ver así, pero a mí me impactó. Porque uno hay veces no dice esas personas son las que Dios va a usar para que otros puedan conocer el amor de Dios. Y el Señor quiere usar a cada uno de nosotros, iglesia, porque su venida se acerca. Hay una que está perdida por ahí todavía. Quizás 99 ya no necesiten de Dios, pero hay una que todavía necesita de Dios. Y por esa oveja tenemos que salir nosotros y decir cuánto Jesús les ama. Iglesia, el Señor dijo,
que él dejaba esas 99 y iba por esa que se había perdido. Es maravilloso darnos cuenta cuán grande es el amor de Dios. Un Dios que dio a su Hijo y el único propósito de Jesucristo era cumplir la voluntad de su Padre y decir, aquí estoy, papá, dispuesto a ir a morir por aquellos que necesitan Dios, que necesitan ser salvos. Estuvo dispuesto a ir allá. Él no era pecador, él era santo, él era rey, era igual a Dios, pero su amor fue tan grande que dejó su gloria por venir a este mundo. Dejó su gloria y lo vemos allá en Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice, 2:6 dice, el cual siendo forma de Dios no estimó ser igual a Dios, dice, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese fue nuestro Jesús. Él dejó su gloria por venir a la tierra y dice que tomó forma de hombre y esa forma la tomó por amor a cada uno de nosotros. Hermanos, si alguien nos escucha, démonos cuenta cuán grande es el amor de Dios. Es que el valor del amor de Dios es tan grande que nosotros deberíamos de estar todo el tiempo humillados a los pies de Él. Aleluya. Y decir, Señor, tú siendo Dios, tú siendo Rey, dejaste tu gloria, porque tú eras Dios. ¿Qué necesidad tenía Él de venir a morir a esta tierra? Pero lo motivó ese amor y compasión por esa humanidad. Y sabe, Él no le importó sufrir todo. En Isaías capítulo 53, versículo 2 dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Dice el 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, las sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Dice el 6, todos nos descarriamos, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice el 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. ¿Se ha puesto a pensar en esta parte de la Biblia? ¿Se ha puesto a pensar lo que decía el profeta Isaías anunciando a nuestro Señor? Cuando él decía, ese Dios va a venir a esta tierra y como cordero fue llevado al matadero. Iglesia, valoremos lo que Dios ha hecho por nosotros. Valoremos lo que Dios ha hecho por nosotros. No ha sido fácil. Dice su palabra que Él despreciado, Él no tenía necesidad de eso, pero lo hizo por amor a nosotros. Dice que a Él parte de la lo impacta. Muchas veces nosotros no leemos la palabra de Dios y no nos damos cuenta cuán importante, y sabe, por eso nos decía en San Juan capítulo 10 decía el 11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas.
Ya nos dimos cuenta cómo Él vino a esta tierra y dice que esa vida lo llevó, Él lo dio todo, todo por esta humanidad. Porque la gracia, la esperanza, la salvación del Señor sigue vigente aún todavía. Pero se va a llegar un momento cuando ya no va a estar, ¿verdad? Pero ya no va a estar porque Él ha llevado a sus escogidos y estaremos felices con Él. Pero mientras eso no llega, procuremos nosotros ser portadores de su palabra. Procuremos nosotros ser dignos representantes de nuestro Dios. Porque cuando nosotros, decía Jocelyn, qué bonito es, porque fíjense que en el versículo 14 dice, del capítulo 10 de San Juan, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él conoce a cada uno de nosotros. Él sabe cómo cada uno de ustedes ha venido esta tarde a este lugar. Él sabe lo que está pasando alrededor en el hogar de mi hermano Luisito. El Señor nos conoce, el Señor conoce a su ovejita, mi hermano Luis. Él conoce la voz. Y qué bonito es saber, decía yo, si hay una relación, hermana Margarita, rapidito los fósforos, ¿verdad? Porque es lo que usamos cada momento cuando nos toca cocinar. ¿Verdad? Estamos ahí, porque como estamos familiarizados con eso. El Señor necesita y desea, no Él no necesita, Él desea que nosotros tengamos una relación íntima con Él. Cuando Él nos hable, saber, es mi papá el que está hablando, es el Señor el que está hablando a mi vida. Y que cuando nosotros le hablemos el día, allá está Calixto, me está hablando, quiero hablar con Él, porque hay una relación con su papá. Qué bonito es. Yo, Josécito, es mi hijo. Y él sabe muchas cosas de mí, ¿verdad? Y él decía, bueno, a mi mamá le gusta chillar y anda llorando por todo, ¿verdad? Él me conoce, ¿verdad? Esta hermana Lady conoce muchas cosas de mi hermano pastor, porque es su hija, hay una relación entre ellos. Ya no sería mi hermana Estebana, ¿verdad? Que con ella, que ha vivido tantísimos años, ella la conoce, sabe cuando el pastor se siente mal, cuando está triste, pero ella lo conoce. Pues igualmente el pastor conoce a nosotros. Pero para conocerlo tenemos que reconocerlo como nuestro Salvador de nuestras almas. Para conocer la voz del Señor y tener una relación con Él, tenemos que humillar y decirle, Señor, soy pecadora, soy pecador, Señor, y necesito que tú vengas y salves mi alma. ¿Y por qué está diciendo eso, hermana Cochi? Si todos somos salvos, sí, pero alguien lo va a escuchar. Y se va a dar cuenta que ese Salvador está allí, porque Él anda día con día, minuto con minuto, buscando a aquellos que necesitan de Él. Y sabe que es lo maravilloso que el Señor, a Él nadie le quitó la vida, Él lo entregó. Él se entregó por amor a nosotros. Y qué hermoso es darnos cuenta de eso, porque cuando nosotros empezamos a descubrir quién es el Señor y puedo escuchar su voz y yo sé que es Dios y Él me escucha y puede saber quién le está hablando, porque Él dice que nos mete a lugares especiales. En el Salmo 23, con esto finalizamos, dice, creo que todos nos lo podemos, ¿verdad? Un salmo hermoso dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué no nos falta nada, iglesia? Ay, hermana, pero estoy enferma y tengo este problema y tengo el otro. Pero dice Él que en lugares de delicado pasto me hará descansar. Hay descanso para nuestra alma. Hay descanso para nuestra vida. No importa lo que pueda estar pasando alrededor. Él es mi Padre y Él sabe de lo que yo tengo necesidad. Él es mi Padre y Él sabe en qué momento me va a dar las cosas, por qué no me las va a dar. Y decía el salmista, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dice el 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente
ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Porque la vida de nosotros como hijos de Dios es una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es una vida eterna, que no van a haber dificultades, como no, pero como ella es nuestro pastor y nosotros sus hijos, ya hay una